mis queridos, a una nueva entrega de Vida de Noticias. Hoy vamos a tratar de comprender cómo piensa nuestra sociedad en los tiempos actuales. Vivimos una situación socioeconómica que es apremiante, difícil de manejar, pero a la vez tratar de entender a quienes nos gobiernan desde el punto de vista de la psicología, sin duda es una ardua labor y un gran compromiso, sobre todo para quien nos acompaña. Alberto Barradas es psicólogo, dimos con él a través de las redes sociales, fíjese qué buena manera de hacerlo. Además se dedica a dictar conferencias, es bloguero, tiene más de 700 artículos publicados sobre muchísimos temas y uno de ellos, Alberto, bienvenido. Gracias, un honor para mí. El que te trae hoy a nosotros, a nuestra audiencia aquí en vertvnoticias.com, y es que publicas un artículo titulado La sociedad esquizofreniforme y es quizás el punto del que quiero agarrarme para comenzar a conversar contigo. Muy bien. ¿Cómo ves a esta sociedad? Te dedicas a la psicología, vaya trabajo tan difícil, sí, tratar de comprender lo que nos pasa, pero el adjetivo que le pones es bastante comprometedor, esquizofreniforme. Sí. ¿Por qué así? A ver. Yo creo que lo defino de alguna manera en términos clínicos, ¿no? Entonces quizás la definición no es tan difícil, ¿no? La esquizofrenia viene de división, ¿no? División o excisión de la personalidad. Una personalidad, hablando de un individuo específicamente, una personalidad que va por un lado y va por el otro, ¿no? Y no se integra. Eso es la raíz psicológica de la esquizofrenia. Cuando hablamos de una sociedad esquizofreniforme, yo estoy haciendo un juego de palabras, ¿no? En el sentido de colocar a la sociedad con un diagnóstico clínico. Entonces, para mí es una sociedad dividida, es una sociedad no solamente dividida entre gobierno y oposición, es también dividida dentro de sí misma, ¿no? En el sentido de tenemos esperanza o no la tenemos, estamos avanzando o no estamos avanzando, hay salidas o no hay salidas, es el voto o no es el voto. Entonces es permanentemente una conflictividad donde nunca sabes qué decidir, donde tienes 1000 mensajes diferentes de 1000 personas diferentes. Entonces en ese sentido, pues, aunque no me gusta el término, pues te vuelves loco, ¿okay? En términos coloquiales, ¿no? Sobre todo porque no hay la posibilidad de un camino. Tienes demasiados caminos abiertos y todos, en mi opinión, todos me parecen absolutamente ligados a la irracionalidad. Por ejemplo, te dice que el gobierno te dice que hay una guerra económica, pero cuando tú vas a los centros de producción del gobierno, la mayoría están parados. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la guerra? Pero por otro lado, ves gente haciendo negocios con Cadivi, haciendo negocios con los dólares, haciendo, tú sabes, el negocio bajo de cuerda. Entonces tú dices, bueno, sí pudiese haber una guerra económica. Por un lado ves acaparadores, gente que realmente acapara los productos y lo hace a propósito. Entonces tú dices, bueno, sí pareciera haber una guerra. Pero por otro lado ves al gobierno haciendo unos paquetazos, haciendo una inflación, produciendo una inflación espantosa, generando como un circo en términos del manejo de las divisas. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la guerra? ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, entonces empezamos con las soluciones. Entonces el gobierno pues te dice que no, que ellos van muy bien, que van excelente, que no van a dar palo a la oposición con las parlamentarias, que este pueblo es chavista, rojo, rojito, etcétera, etcétera. Y por el otro lado ves a la oposición, falta poco, ya esto está listo, ya se está cayendo, quién va a tumbar, quién se está cayendo, vamos a hacer la transición, porque la transición es ya. Entonces tú dices, ¿y dónde está la transición? ¿Y dónde está la salida? ¿Y dónde está la cosa? O sea, son cosas que los venezolanos estamos recibiendo, y lo voy a decir muy quizás duramente, pero bueno, a mí me gusta ser así, una gran irresponsabilidad absoluta con la sociedad venezolana que tiene tanto la oposición como el gobierno. Los seres humanos somos un poco como ratas de laboratorio, donde nos están manejando como les da la gana. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, bueno, yo siento que nos están esquizofrenizando, ¿okay? Nos están dividiendo nuestra personalidad, y hoy en día pues tú ves a un venezolano entre la risa, la chanza, somos muy echadores de broma, ¿okay? Y por otro lado desesperanzados, deprimidos, ¿no? Ahí voy. Yo percibo, como quizás muchos de ustedes también, una sociedad sometida a muchos controles, Alberto, a mucho
hasta aquí puedes comprar, hasta aquí puedes gastar, hasta aquí, este día en el día en que puedas es que vas a viajar, hasta aquí son los dólares que te voy a dar, es decir, demasiados controles. Pero el venezolano siempre apela al humor. Es increíble cómo Venezuela es un gran productor de memes. Sí. Hay una cara Yo los hago también. Bueno, ¿ves? Además, Así bueno, es. desde la experiencia del psicólogo, imagínate lo que Así eres es. capaz de fabricar, pero el venezolano no deja de hacer humor con la tragedia, con la desgracia, a veces se nos pasa la mano. Sí. Aquí en el canal hemos tenido unos conflictos éticos muy fuertes, Alberto, por ejemplo, con el caso, y esto ya se desvía del humor, y luego retomo la pregunta, pero no quiero dejar de hablar de esto porque tengo un psicólogo conmigo. La foto de la muerte del joven Kluivert Roa en Sí. Táchira. Aquí lo decía yo con el profesor Rico en un programa. Qué difícil fue tratar de hacerle entender a la gente que no podíamos sacar esas imágenes sin taparlas un poco, sin exponer al pobre muchachito muerto a que la gente recuerde su miseria allí. Había que sacarlo, sí, porque es una violación flagrante a los derechos humanos. Oye, pero con un poco de tacto siento yo que era necesario hacerlo. Había gente que aquí mismo que decía, no, mira, vamos a sacarlo porque aunque es crudo, hay que sacarlo porque hay que dejar al descubierto lo que aquí pasó. Y otros decíamos, sí, pero hay que cierto límite. Entonces, ¿qué nos está pasando cuando somos capaces de reírnos hasta el punto que cualquier mirada de otro país diría, pero esta gente está loca? Sí. Seguimos en el concepto esquizofreniforme. Tú misma lo estás ejemplificando, ¿no? Somos capaces en una misma red social, en una misma cuenta, lanzar un tweet, por ejemplo, si hablamos de Twitter, lanzar un tweet con una broma o con un concierto en Viña, por ejemplo, y el siguiente tweet, qué horror, como mataron a un niño. En el mismo timeline ves la misma cosa. Sí, sin duda alguna, eso es esquizofrenia. ¿Ok? Eso es esquizofrenia. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y voy a agarrar un término que el gobierno está utilizando con el cual yo estoy de acuerdo. Se llama guerra psicológica. Sí la hay, sin duda que la hay. El que lo niegue es obtuso, ¿ok? Porque sí hay una guerra psicológica de lado y lado, ¿ok? Lo que pasa es que el gobierno dice que es solamente del lado opositor. No, es del lado y lado. Ambos están peleando desde el punto de vista psicológico. En las redes se ve con mucha preponderancia. Hay que sacar la foto del muchacho desangrado con los sesos en la calle, porque eso va a generar un movimiento social, una explosión social. Bueno, eso es guerra psicológica. ¿Okay? Porque el que te lo está escribiendo y te está diciendo que saques la foto, ni de chiripa se va para la calle con un fusil a matarse con otro venezolano. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, sí, es lamentable lo que estamos viviendo, pero es lo que estamos viviendo. Yo como psicólogo soy un estudioso de la conducta humana y no me corresponde estarla calificando, pero sí describiendo, ¿no? Y en la descripción de repente pues puede sonar crudo. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos, dígame la foto de la niña Geraldine, ¿no? Geraldine es la que le tuvieron los perdigones en la cara, ¿no? Bueno, tienen un año sacando la foto, ¿ok? Entonces nadie piensa en la mamá de Geraldine. Nadie le ha preguntado a la mamá de Geraldine si ella quiere que su hija... Pero lo mismo pasó con Robert Serra, Alberto, aquí igual, en el canal. Yo te juro, y lo sabe nuestra audiencia que nos siguió incluso cuando estábamos en Globovisión, qué difícil fue tratar de contener eso, porque aunque era Robert Serra como era, aunque era un duro crítico nuestro, de los periodistas que estamos aquí, de muchos que los cubrimos en la asamblea, no podíamos permitir que lo malsano del ser humano estuviese allí presentado por nosotros. Hay una incluso teoría, con la condición sexual de ese muchacho también. Entonces armaron un rollo diciendo que esa era la razón de la muerte y que prácticamente lo merecía por su condición. Hubo hasta periodistas que dijeron eso, ¿no? En otras latitudes, ¿no? Periodistas venezolanos que hicieron una periodista venezolana que habló de la condición sexual como motivo de la... Como que si eso fuese, Mira, oye, es delicado. No, bueno, entiendo que digas que es delicado. Yo lo veo como una guerra psicológica, ¿ok? Yo lo veo como una intencionalidad específica de producir un estado emocional en la sociedad. Y eso es una irresponsabilidad. El problema es que con eso juega la oposición y juega el chavismo también, ¿ok? Porque cuando tú empiezas a ensalzar la figura del presidente Chávez, pues bueno, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo. El morbo va por exposición o por inhibición.
Tú puedes agarrar un cadáver y mostrarlo y eso va a generar morbo en la sociedad. O puedes agarrar un cadáver y ocultarlo y nunca mostrarlo y eso también genera morbo. El caso de los dos jóvenes de Katia, tal cual, que murieron, y de hecho justamente va a estar invitada con nosotros una de las periodistas que está investigando ese caso. No se supo nada, todo está oculto, hay un gran silencio oficial sobre estos casos de estas muertes sospechosas que ha habido con disparos en la cabeza, con signos de tortura. Incluso aparece alterada una de las actas policiales de la muerte de estos muchachos, lo publicó el Nacional. Es decir, estamos sometidos a esto. Estamos sometidos a esto. Constantemente. Tú decías una palabra ahorita que me pareció interesante, no la deberíamos dejar escapar, tratar de contener esto. En psicología sabemos que cambias o te adaptas, no hay otra forma, ¿okay? O cambias o te adaptas. En este sentido, quiero ser realista y aconsejar adaptarse, porque el cambio en este momento, en términos psicológicos, no está planteado. Más bien es todo lo contrario, es un proceso de ebullición de lo peor de nosotros, ¿okay? En este momento, y eso tiene lecturas opositoras y oficialistas, no está saliendo lo mejor del venezolano, está saliendo lo peor. ¿Okay? Entonces, hay una teoría que lo explica, yo le invito a los que nos están viendo que puedan revisar, que es la teoría de las masas de Sigmund Freud. Es una teoría bastante vieja, pero muy actual. Y una de las cosas que decía el sabio, porque era un sabio, él decía que las masas no tienen moral. Y cuando tú restas y quitas los controles, pues sencillamente la masa se desboca. Hablabas tú de los controles, yo estaba pensando un poco en Alemania, por ejemplo, donde hay una sobreregulación y un sobrecontrol. Y Alemania funciona perfecto en términos de sociedad, y no estoy exagerando cuando digo perfecto, ¿okay? La sobreregulación no es mala. Lo que es mal es la regulación sobre los elementos de vida del ser humano, que es lo que está pasando en el país. Tú tienes que, por ejemplo, si cruzas una calle con un semáforo en rojo, tú tienes que recibir una pena y tienes que recibir una pena dura. Eso es una sobreregulación. En este caso no, en este caso nos están diciendo cuánto podemos comprar o cuánto no. ¿Okay? Entonces, comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sobreregulación está mal entendida, porque yo no estoy en contra de la sobreregulación. Yo creo que la sociedad, y mientras más devocada, más hay que regularla, pero dependiendo de qué es lo que estás regulando. En mi experiencia como psicólogo, pienso que debes regular el comportamiento social, no el elemento individual. Claro, el fin último del control, porque ¿para qué te estoy controlando? Te estoy controlando porque quiero una sociedad más sana, una sociedad que entienda y sepa medir el temor que hay que tenerle a la ley, tal cual, donde se imponga el brazo de la ley para que funcione bien, no para que vivas robotizado, como lo predijo la novela de Orwell. Es decir, o sea, frente a qué estamos. Yo digo, cada vez que uno va por la calle, que ve los ojos de Chávez en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que están allí como recordándole al humilde que recibió esa vivienda, acuérdate quién te la dio. Soy yo, el gran hermano dador, pero también el que te vigila, el que te controla. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde va eso? ¿Qué tipo de ciudadano es el hombre nuevo, Alberto? Porque para que el comunismo y el socialismo funcionen, están hablando de un hombre nuevo, porque el hombre que no es bueno por naturaleza, que tiene que luchar para sobrevivir, ese no puede funcionar así, renunciando a todo para ser igual al otro. Es difícil. La tesis del hombre nuevo es un hombre viejo, o sea, en el sentido de que lejos del proceso evolutivo, sencillamente estamos involucionando. Entonces, si lo vemos así, estamos yendo hacia lo viejo, ¿no? Hacia lo antiguo. No sé, yo no me quiero meter en cosas subjetivas. No sé lo que es el hombre nuevo, ni sé qué significa, ¿no? A las pruebas me remito. O sea, hoy en día estamos hablando de una delincuencia horrorosa, de una no observancia de las leyes, de una corrupción de la justicia, una vida económica paupérrima. ¿Dónde está lo nuevo allí? ¿No? Yo no lo veo, ¿okay? Y yo creo que muy poca gente lo ve. Lo que pasa también es el discurso de la esperanza. El discurso de la esperanza, pues, es siempre muy válido, ¿no? Y es un discurso motivante y es un discurso siempre positivo. El asunto es cuando no le metes prueba, o como escuchaba en estos días una colega diciendo, bueno, es que no hay prueba de la realidad cuando hablamos de la esperanza. Absolutamente cierto. Aquí estamos hablando y nos llenan, nos esquizofrenizan, hablándonos siempre del porvenir, de lo bueno que está por llegar, ¿no? Y la oposición nos va a ir muy bien y el gobierno les va a ir muy bien y cada vez vamos más mal. Entonces, en ese sentido, creo que es una utopía hablar del hombre nuevo. Yo creo que tenemos que hablar del hombre actual, ¿okay? Y del hombre que en este momento
como yo lo he visto aquí mismo en la capital, te paras en la Francisco de Fajardo y orinas en la calle, ¿ok? Y paras el tráfico, te paras y orinas en la calle. Yo lo he visto. Yo decía, bueno, ¿a dónde llegamos, no? ¿En dónde estamos? Cuando tú vanaglorias el sexo y minusvalizas el amor, cuando agarras y hay una censura en términos comunicacionales espantosa. Bueno, ¿qué estás haciendo? Si tú me censuras, yo busco por dónde hablar en algún sitio. Y cuando vaya a hablar voy a desbocar como un volcán porque tú me estás censurando. Entonces va generando más agresión y eso cualquier psicólogo lo sabe. Hablando de la agresión, y me quedan 5 minutos, Ay, parece mentira. se nos hizo cortico. Qué horror. Bueno, pero vas a tener que volver a venir. ¿Cómo no? Claro que sí. La gente lo va a agradecer mucho. Tú en tu artículo hablas de la gente que se burla de los demás en Twitter, los llamados trollers, sí, ¿no? Sí. O trolear, que es un verbo que ahora se usa mucho en las redes sociales, pero que no es más que burlarse, usar el sarcasmo para degradar al otro en redes sociales. Eso es muy frecuente. Y tú has estado sometido a eso, yo también. Yo he estado sometido. De todo, pero ajá. ¿cómo miramos eso de manera sabia? ¿Cómo podemos nosotros, oye, esto tiene un límite, hasta dónde bloquear o no bloquear gente, hasta dónde usar las redes sociales como una cosa constructiva que me permite informarme, por ejemplo, Sí. vencer la censura? Quizás suene prepotente lo que quizás en este momento diga, pero yo creo que hay que bloquear a mansalva. O sea, yo no creo en la tolerancia en las redes sociales. Las redes sociales es una construcción personal. Yo leo lo que yo quiero. Yo no tengo por qué leerte a juro. ¿Okay? Es exactamente como un libro, porque yo voy a escoger un libro que yo no quiero leer. ¿Ah? Yo leo el libro que yo quiera. ¿Que hay que plantear y hay que hacer una apertura en visiones diferentes? Sí, pero con respeto y ciudadanía, ¿no? Entonces, en las redes sociales hay una especie de desbocamiento y hay una especie de psicopatía en el término de la agresión, ¿no? No hay procesos educativos, civilizados, sino yo te quiero decir una cosa y te lo digo de muy mala manera de entrada, ¿no? Yo ante eso no tengo ninguna tolerancia. Yo creo que tú tienes que escoger bien a quién lees. Yo creo que tú tienes que buscar gente que para ti sea creíble, que para ti sea confiable y hacer tus redes un poco a tu medida. Sí, yo creo que todo tiene una medida. Yo tengo seguidores de este programa y tuiteros que consideran, contrario a lo que tú piensas, que, por ejemplo, si eres funcionario público, no deberías estar bloqueando a todo el que te critica la gestión. Es decir, hay un límite. No puedes ser tampoco sordo. Pero es que critica ciego. Nuestro Leo. Ajá. Okay, critica Nuestro Leo. Crítica es una cosa y trolear claro, es otra el cosa. troleo es el insulto. El troleo es cuando yo, por ejemplo, a mí me han dicho, mira, gordo patético. Ah, bueno, eso me está troleando. Sí, Okay, eso es un insulto. Eso Yo porque es tengo que otra estar cosa. leyendo insultos. Okay, yo no tengo por qué estar leyendo insultos. Claro. Y entonces cuando veo los perfiles veo anónimos, alguien que ni siquiera da la cara, ¿no? Hay que también saber Bloqueado, de dónde o sea, viene. Claro. sin miramiento. Yo creo que en este sentido, quizás es un poco sálvese quien pueda lo que voy a plantear, pero creo que cada uno tiene que cuidarse. O sea, cada uno tiene que cuidar su psique. Aquí hay una cuerda de irresponsables que están jugando con nosotros de un lado y del otro, y creo que nos toca a nosotros los ciudadanos empezar a tener nuestras propias regulaciones, porque de ninguno de los dos polos les está interesando realmente lo que nosotros sintamos. O sea, que aquí hay una lucha de poder, aquí hay una lucha económica, y aquí los venezolanos realmente estamos en un proceso donde los países han surgido, los países después de destrucciones, los países después de guerra. La ciudadanía hace esto que yo digo que hay que hacer, ¿ok? Mira, nos olvidamos de esta gente y vamos a empezar tú y yo, mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos? Claro. ¿Cómo arreglamos nuestra placita? ¿Cómo asfaltamos nuestro pedacito de calle? O sea, vamos tú y yo a hacer esto porque aquí nadie nos va a arreglar nuestro asunto, ¿ok? Y en ese proceso van naciendo líderes, van naciendo nuevos políticos, van naciendo nuevas personas desde el proceso de evolución, desde el proceso de crecimiento. Porque estos dos polos, estos dos señores reunidos entre oposición y gobierno, realmente yo como psicólogo lo digo muy claramente, están jugando con nosotros, están jugando con nuestra psique, no les está importando lo que nosotros sentimos y sencillamente están enfrascados en una lucha de poder. Bueno, no podemos hacer nada, pero sí podemos sobrevivir. Y la sobrevivencia nace de la resiliencia. ¿Okay? ¿Qué significa esto? La búsqueda de tratar de hacer lo mejor posible sin hacerle daño a nadie ni hacerte daño a ti mismo. Alberto, gracias por acompañarnos. Un placer.
A mí me gusta plantear estas opiniones y con esto me despido, porque parece que cuando uno hace periodismo desde el contrapeso, desde el disenso, mucha gente dice, ay, pero es que nunca critican a la oposición. Bueno, mi invitado de hoy lo acaba de hacer para que además sientan que haya apertura y que todo tipo de opiniones y todo tipo de voces pueden escucharse en este programa, y más cuando solo aspiran pues construir y mostrar una visión crítica de las cosas de las que todos podamos sacar algo de provecho. Gracias a ustedes por seguirnos, gracias Alberto por acompañarnos, siempre bienvenido. Qué bueno que nos permiten ser su vehículo para estar informados. Chévere.